Voz y voto. Pongo un énfasis especial en el liderazgo femenino. Las características que voy descubriendo, que voy desgranando, en realidad son características del liderazgo en general, pero yo trato de poner un énfasis en el liderazgo de las mujeres porque me parece que es fundamental que se entienda que para que se produzcan las grandes transformaciones que estamos buscando es necesario la participación de la mujer como parte integradora de la sociedad, ¿no es cierto? Hablo mucho de la empatía, hablo mucho del escuchar, del ponerse en los zapatos del otro, y esta es una característica que, si bien no es solo femenina, en términos generales las mujeres la tienen muy reforzada, ¿no es cierto? Yo creo que el tender los puentes es parte del liderazgo, la responsabilidad del liderazgo, y eso tiene mucho que ver con la cuestión de la empatía, con los valores y la conciencia y consistencia de los valores, pero al mismo tiempo la flexibilidad para cambiar. Entonces, todo eso lo hilvano tratando de mostrar que la visión femenina es fundamental. Algo que me llama la atención del libro es que usted utiliza siempre un espíritu propositivo, ¿no? El capítulo específico sobre eso se llama Fortalezas y tenacidad de la mujer. Es como que evitando un poco también el tono de denuncia, es parte también de su carrera diplomática, la forma en la que yo no creo que sea por diplomacia. Yo tengo una visión del rol de la mujer que viene de lo que creo que es la necesidad de la diversidad en todo lo que sean las instituciones, en todo lo que sea, vuelvo a insistir, la representación de la sociedad. Es imposible sacar resultados y dar respuestas adecuadas a las necesidades que existen en el sector privado, en el público, en el mundo de las Naciones Unidas, si no hay una representación de la diversidad. Esa diversidad es cultural, es de origen, es de religión, pero fundamentalmente la diversidad es de género. Entonces, mi argumento es, esto es necesario no solo para las mujeres, es necesario para las sociedades, para los hombres y las mujeres que estamos interesados en producir impacto, en producir cambio, y se tiene que dar en una representación al 50-50, porque así es la sociedad, y se tiene que dar no solamente en números, sino en calidad de representación en toda la cadena de responsabilidad de la sociedad. Entonces, no es reivindicativo desde el punto de vista adversarial, es reivindicativo como sociedad compartida y como necesidad de que las mujeres y los hombres trabajemos por eso para que efectivamente lleguemos a un equilibrio en la búsqueda de las respuestas que el mundo tiene. Claro. Usted en el libro cuenta que participó en operativos realmente difíciles, como los de Congo del Este o la misma Siria. ¿Le parece que falta ahí en el debate sobre la solución de esos conflictos una mirada más femenina? Seguramente falta. El Consejo de Seguridad hace ya bastantes años atrás, más de 15 años atrás, sacó una resolución, la resolución 1325, que precisamente habla del rol de la mujer en los conflictos, que fue una resolución realmente innovadora. Ahora, la traducción de esa resolución en realidad en el terreno todavía es muy lenta. Yo creo que la mujer, la visión, la lectura de la mujer en la búsqueda de salida de un conflicto es fundamental. Me parece que la mediación de la mujer como en un rol de mediadora es muy importante. Cuando uno mira, hay muy pocas mujeres mediadoras en salidas de conflictos, y por eso esos dos ejemplos que usted da son ejemplos en los cuales yo digo, aparte de haber intervenido yo personalmente en el armado y de la solución, en el caso del Congo fue una mujer, Mary Robinson, quien llevó adelante el acuerdo, y en el caso de Siria, de las armas químicas, fue una mujer que ahora es Sigrid Kaag, ahora es la canciller de los Países Bajos, quien también llevó adelante el proceso. Entonces, lo que digo es, en dos situaciones sumamente difíciles, hemos demostrado que en el armado y en la implementación las mujeres hemos sido capaces de hacerlo, ¿no? Interesante eso, sí. Y trayéndole un poco más a esta zona del mundo, ¿cómo ve un fenómeno como el de Bolsonaro en Brasil? ¿Le parece que es sintomático de lo que está pasando en estas sociedades latinoamericanas? A mí me parece que hay
más allá de Latinoamérica hay en el mundo un distanciamiento entre la ciudadanía y la política y el liderazgo político tradicional. Hay una cierta ruptura en ese sentido. La gente siente que los resultados que esperaban no se han dado en muchas partes del mundo, y eso nos lleva a ver situaciones en Europa, en propio Estados Unidos. Ahora lo estamos viendo más cerca, lo estamos viendo en Brasil, y por supuesto es para mí un motivo de cierta preocupación, porque la simbología y el mensaje que hay detrás de Bolsonaro es un mensaje que precisamente apunta al opuesto que yo propongo en mi propio libro, ¿no? Que es esa cuestión de la representación de la diversidad, esa visión que incluya a los hombres y a las mujeres, el respeto por la igualdad. Yo he escuchado algunas declaraciones de Bolsonaro que son preocupantes en cuanto a todas estas cuestiones, ¿no? Y creo que de alguna manera representan una involución en la sociedad, obviamente siempre respetando que, en definitiva, el resultado de una elección es el mandato del pueblo, ¿no es cierto? Así. Y con respecto a Macri, tanto en el balance de usted como exfuncionaria de este gobierno como en lo que está viendo ahora, ¿cuál es la principal fortaleza que ve de este gobierno y cuál le parece que es el principal error? Yo creo que el gobierno se ha planteado una visión de integración. Entonces, desde mi perspectiva, una integración con el mundo es un eje esencial. Esa fue una de las razones por las cuales yo participé como canciller en el gabinete inicial del presidente Macri. Yo creo que aún con las tensiones que el mundo está teniendo y con los cambios que el mundo está teniendo, esa visión de integración es fundamental. Es una visión de integración, como lo hemos dicho siempre, inteligente. ¿Qué quiere decir inteligente? Que lee y entiende lo que está pasando en el mundo y se adecua, pero al mismo tiempo se planta siempre desde las prioridades, las perspectivas y las necesidades de la Argentina. Entonces, en algunos periodos tuvimos relaciones carnales con el mundo, por ejemplo. Yo no creo en eso, yo creo en una Argentina que se define en función de sus necesidades y prioridades. Eso me parece muy positivo. Eso me parece que hay que trabajarlo siempre, hay que hacer sintonía siempre, porque el mundo va cambiando y también uno tiene que entenderlo y adecuarse a esos cambios. Yo siempre digo que una de las cosas que me pareció es que el modelo inicial del gabinete del presidente, que era un modelo muy horizontal, con una gran cantidad de ministros reportándole, que fue una decisión del presidente trabajar de esa manera, generó una necesidad de coordinación para la toma de decisiones, para la gestión muy grande, y yo creo que quizás ese fue un aspecto que hizo que en los procesos de decisión se hicieran complejos. No es ninguna novedad que el presidente cambió en ese sentido y ahora tiene un modelo de gabinete mucho más concentrado. Creo que quizás eso es algo que yo hubiera hecho anticipadamente.